Y eso es parte de lo importante del punto que vamos a hablar acá. De lo que pasa en Hechos 10. Bien hizo la introducción allá Raúl. Allá en Cesarea. ¿Qué es Cesarea? Vamos a visitar un ratito más. La capital romana en la provincia de Judea. No Jerusalén. Para Roma es Cesarea. ¿Cómo ve el judío a Cesarea? Impura. Sucio, romano, Impuro. pagano. No voy allá. ¿A qué Claro. llegaba? El judío que llegaba a Cesarea, ¿a qué llegaba? Solamente una cosa. El judío no entraba en casa de romanos, los romanos no entraban en casa de judíos. Claro, no, Hay un claro. momento cuando alguien viene y le pide al Señor que le sane un siervo o un hijo, el Señor dice, yo iré y lo sanaré. Dice, Señor, no soy digno que entres en mi casa, porque el judío no entra en casa impura, en casa de romano, en casa de pagano. No soy digno, no puedes entrar en mi casa. Pero di la palabra y lo sanarás, y así fue. Pero era por ese concepto judaico y de la palabra de Dios, la palabra del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es lo importante de lo que vamos a hablar en el libro de los Hechos? Es que esta persona, que no nada más es el centurión, se entendía que es un centurión que está a cargo de 100 personas, está hablando de una persona muy importante, una persona con importancia en el esquema romano. Que allá en Cesarea, este personaje, Cornelio, tiene visión. Y esta visión, este ángel de Dios, le llama que venga aquí, a Jope, que es judío, y que traiga a Pedro, que tiene por sobrenombre, pero un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, que posa en casa de otro Simón, el curtidor. ¿Y qué tiene el curtidor en su azotea? Pues todas las pieles limpias amarradas. Ojo, el curtidor Simón, ¿ok? No es como hoy que el curtidor mete la piel en una máquina y se la deja limpiecita. ¿Saben el trabajo que era esto? No él tenía las máquinas, tenía que pegarle, y ponía, mojaba las pieles, luego las ponía a secar, y las azotea estaban las pieles colgando. ¿Okay? Y aquí se da otra visión que es para Pedro, o sea, la contraparte de Pedro de lo que pasa en Cesarea. Cornelio tiene visión, manda a llamar a Pedro. Pedro está aquí, tiene hambre, y ahí le dejo para que hagamos. Los enviados de Cornelio que vienen hasta aquí demoran 2 días en venir. Nosotros vamos a ir en ómnibus, son 55 kilómetros, vamos en 1 hora y media. En 1 hora, y demoraron 2 horas en venir y 2 días en venir, y de regreso 2 días también. Pero bueno, todo comenzó, vamos a leerlo. Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Les dije, el Sarón es más o menos desde aquí, una franjita de unos 8 o 10 kilómetros de tierra así en la costa mediterránea hasta Cesarea, un lugar de hermoso clima y buena vegetación, el Sarón. Toda esta zona fue evangelizada. Y Pedro, llamado desde Jope, ¿por qué? Porque había muerto una chica piadosa que se llamaba Dorcas. ¿Ah? Listo. Había muerto aquí. Se levantó enseguida porque son unos 8 kilómetros. Los judíos sepultan sus muertos en el mismo día. Sí, en el mismo día, sí. Lavan su cuerpo, lo ponen ahí sobre una tabla, una mesa, lloran y lo sepultaban el mismo día. A Lázaro lo sepultaron el mismo día también. Entonces Pedro se levanta de allá de donde estaba en Lida, rápido camina estas 80 cuadras, estos 8 kilómetros, y viene a Jope, rapidito. ¿Por qué? Y porque la van a sepultar a la muerta. Él la resucita en el nombre y en el poder del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Todo el pueblo de Jope y alrededores se conmueve. Es algo bien grosso, es algo muy importante. Hay un hombre que resucitó en el nombre de Jesucristo a una chica que había muerto hacía varias horas. Entonces, ese impacto hace que Pedro se quede, predica y hace discípulos, funda iglesia acá en Jope y se hospeda en la casa de Simón tocayo, Simón el curtidor de cueritos de pieles, y se queda aquí. Como dijimos, insistimos, lugar judío, lugar limpio, no había ninguna piel de ningún animal inmundo o sucio aquí, ¿eh? Pero va a ser Dios que le va a dar una visión especial al apóstol Pedro de manera especial. ¿Qué pasó estando aquí? Estando aquí en Jope, Dios empieza a obrar en Cornelio. Cornelio era un soldado, un comandante, un centurión. Un comandante, este ya tiene muchos golpes. No, también. Un centurión, es decir, un comandante al mando de 100 soldados romanos. Un hombre piadoso, dice, temeroso de Dios allá. Los temerosos de Dios era un grupo
en la sinagoga, que entiendo que en Cesarea había sinagoga, importante, allá ciudad romana, los piadosos, los temerosos de Dios ocupaban un lugar en la sinagoga. La sinagoga en la parte de adelante eran los hijos de la ley, los judíos de mamá y papá hebreo circuncidados al 8º día. En la parte del medio de la sinagoga, un poquito más atrás, los prosélitos, que venían de otras tierras, de otros gentiles, pero eran circuncidados y se habían hecho prosélitos o discípulos judíos. Y en la parte de atrás, en la parte de la puerta, quedaban los temerosos de Dios. Aquellos que estaban interesados en el Dios de Israel, aquellos que guardaban los 7 mandamientos no agidas. ¿Qué es eso? Los 7 mandamientos que Dios le dio a Noé para las naciones. Porque la ley judía tiene 613 mandamientos. Fue dada a los judíos. Pero a los gentiles Dios le dio los 7 mandamientos de Noé. Los 7 mandamientos a Noaj, con J. Noaj. Noajidas. Lo puede buscar en Google. Google es casi omnisciente, sabe todo. Así que búsquelo con J, mandamientos, 7 mandamientos noajidas. Entonces, estos eran los piadosos, o los discípulos de la puerta, o los temerosos de Dios, que tenían simpatía con el pueblo judío. No todos los romanos eran paganos, eran inmundos, eran cualquier cosa, ¿verdad? Pero estos eran temerosos de Dios y habían acercado al Dios de Israel, asistían a la sinagoga. ¿Se dan cuenta? Entonces, a este hombre piadoso que en aquella mañana estaba orando, Dios se le manifiesta, le envía un ángel y le dice: envía a Jope, 55 kilómetros al sur, a la casa de un Simón el curtidor. Ahí mora hospedado otro Simón. Tiene por sobrenombre Pedro, el apóstol Pedro. Él te dirá palabras para tener vida eterna. Paralelo a eso, Dios también estaba obrando aquí en la vida de Pedro, porque Pedro sube a la azotea para orar, le preparan algo porque tenía hambre, vio que no siempre hay que ayunar para orar. Ayunó un poquito, pero después le estaban preparando comida para comer, así que, bueno, y estando en la azotea, ¿qué pasó? Dios le empezó a hablar a este judío Pedro, que hacía 7, 8 años predicaba el Evangelio. Atención, pura y exclusivamente a judíos predicaba. Fundó iglesias, Pedro, fundó iglesias en Jerusalén, Judea, Samaria y la Galilea, exclusivamente predicando a judíos por años. Miles y miles y miles de miembros. Las primeras iglesias, o la iglesia de los primeros tiempos, fueron todos judíos. ¿Se dio cuenta de eso? Y a este judío Pedro, el apóstol Pedro, que ya el Señor le había dicho ir por todo el mundo a ser discípulos, ir yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, todavía no había ido a las naciones, ni todavía ni le había hablado nunca a ningún gentil. ¿Escuchaste? Años pasaron, 7, 8, mirá, y para moverlo, para que vaya, Dios tuvo que hacer una visión especial. Le bajó unos lienzos, que algunos dicen, ¿cómo era? Era de cuerito. Era de cuero, que podía ser toda la visión considerando los lienzos que están del curtidor. Nosotros nos hacemos la idea de que bajó una sábana blanca del cielo, pero también la idea sea esa, la idea será otra. En esos cueritos, Dios le bajó a Pedro así un lienzo lleno de animalitos inmundos. Y Dios le dice: Pedro, mata y come. El judío Pedro dice, el apóstol Pedro dice: no, Señor, porque nunca en mi vida yo toqué esos bichos raros. Nunca. Levítico 11, tu palabra dice que no. ¿Cómo me dices ahora que? Necesario paréntesis. Dios no le está cambiando la dieta al apóstol Pedro. No le está diciendo: Pedro, te va con este lienzo para que ahora comiences a comer jamón y salamines de Córdoba y lechón a las brasas. No hay problema, comer todo. No, no está hablando de dieta aquí. Le está marcando una visión para que vaya a predicarle a los inmundos, a Cesarea, a los romanos inmundos. Y lo hizo una vez Dios, y lo hizo 2 veces Dios, y lo hizo 3 veces, y le dice: mira, anda, mata y come. No, Señor. A tal punto que 3 veces Pedro baja por las escaleras y va pensando: ¿qué me quiso decir el Señor? Porque, insisto, no era un cambio de comida, como algunos dicen, que ahora se puede comer de todo. No, en ese punto con Pedro no. No era un cambio de comida. Pedro baja
pensando qué me habrá querido decir el Señor, porque todavía no la entendía. Dice Hechos 10:19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, abajo te buscan 3 hombres que fueron enviados de Cesarea. Baja, los recibe, los hospeda y se va con ellos hasta para allá, se va a Cesarea. 2 días caminan, tal vez tenían algún caballo romano, algún carro, pero demora. Lo que sí es que vienen, el Evangelio dice vienen y va con un devoto soldado, porque es peligroso, entonces les manda un guardia. Sí, va un soldado con y ellos. Pedro va con 6 hermanos, va con 6 testigos, 6 judíos de toda la delegación hasta allá. Predica y todos se convierten, usemos esa palabra. Es decir, todos esos romanos presentes abren su corazón para creer en Yeshua el Mesías. Él les habla de que Dios ha determinado juzgar a todos los seres humanos por medio del Mesías, pero también les anuncia el apóstol Pablo que en el nombre de Jesús, el Cristo, el Mesías, hay perdón de pecados para todo aquel que cree en Él. No se trata de ser miembro de una iglesia o una denominación, la fe es personal en el Mesías de Israel, el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Continuamos más adelante.